El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como todos los días durante los últimos 3 años. Lisa se dio la vuelta y pulsó el botón de repetición, sabiendo que tenía exactamente 9 minutos antes de que el mundo volviera a exigirle todo. En la cama, al otro lado de la pequeña habitación, su hijo David, de 8 años, se incorporó, ya despierto, meciéndose al ritmo de la suavidad que se le había vuelto tan familiar como el latido de su propio corazón. David no habló. Nunca había dicho una palabra, ni siquiera mamá, hambre o dolor. Los médicos le habían puesto un nombre a su condición cuando tenía 3 años, pero a Lisa no le gustaba pensar en etiquetas. Para ella, David era simplemente David, un niño que veía el mundo de otra manera, que vivía en su propio espacio tranquilo donde las palabras no eran necesarias y el contacto visual era demasiado. Lo observó un momento bajo la tenue luz que se filtraba a través de las finas cortinas. Su cabello castaño estaba parado en ángulos extraños y su pijama estaba retorcido por el sueño, pero sus movimientos eran precisos y decididos. Balancearse hacia adelante, balancearse hacia atrás, balancearse hacia adelante, balancearse hacia atrás. Sus manos también se movían. Los dedos golpeaban sus piernas en patrones que parecían aleatorios, pero de alguna manera no lo eran. Lisa había aprendido a interpretar estos patrones con los años. Un golpeteo rápido significaba que estaba ansioso. Un ritmo lento y constante significaba que estaba tranquilo. Ningún golpeteo significaba que algo andaba mal. Esta mañana, el golpeteo era constante y suave. Un buen día entonces, o al menos un día que comenzaría bien. Lisa se levantó de la cama y se dirigió a la pequeña cocina. El apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones, un baño y una sala de estar y cocina combinadas que se sentía estrecha, incluso con sus muebles mínimos. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a la señora Rodríguez, la vecina, preparándose para su propio turno de mañana en la fábrica. El edificio era viejo, con tuberías que resonaban y radiadores que o bien ardían en calor o bien estaban fríos e inservibles. Pero era suyo, y el alquiler era algo que apenas podía pagar. Encendió la cafetera y sacó los ingredientes para el desayuno de David. Comía lo mismo todas las mañanas. 2 rebanadas de pan integral, tostadas hasta que estuvieran doradas, pero no oscuras, con mantequilla de cacahuete untada justo hasta los bordes. Un vaso de leche, ni muy fría ni muy caliente. Un plátano cortado en 7 trozos. Nunca 6, nunca 8, siempre 7. La rutina importaba. El mundo de David se basaba en rutinas. En saber qué venía después, en que todo siguiera igual. Cuando una vez intentó darle 8 trozos de plátano, pensando que uno más no importaría, él se pasó el día entero meciéndose cada vez más rápido hasta que pensó que podría hacerse daño. Aprendió rápidamente que en el mundo de David, los detalles no eran detalles, lo eran todo. Mientras se tostaba el pan, Lisa se preparó para otro largo día. Tenía 2 trabajos para mantenerlos a flote. Por las mañanas, limpiaba los edificios de oficinas del centro, vaciando los botes de basura, fregando los baños y aspirando las alfombras antes de que llegaran los empresarios. Por las noches, limpiaba el centro comunitario al otro lado de la ciudad, fregando los pisos, limpiando las ventanas y preparando las sillas para las reuniones o clases del día siguiente. Entre un trabajo y otro, corría a casa para ver cómo estaba David, quien se quedaba con la señora Rodríguez durante el día. La anciana cobraba menos que cualquier guardería oficial, y lo más importante, entendía a David. No intentaba que hablara, la mirara ni jugara con juguetes como otros niños. Simplemente lo dejaba ser él mismo, que era todo lo que Lisa podía pedir. La tostada quedó perfectamente dorada. Lisa untó la mantequilla de cacahuete con cuidado, asegurándose de que llegara a cada rincón. Cortó el plátano en 7 trozos precisos y vertió la leche en la taza especial de David, la azul con el asa hacia la izquierda, porque así le gustaba. Lo llamó para desayunar aunque sabía que no respondería con palabras, pero la oiría y vendría cuando estuviera listo.
David apareció en la puerta de la cocina unos minutos después, todavía en pijama, moviendo los dedos con cuidado. Se sentó a la mesa sin mirarla y empezó a comer, dando pequeños bocados. Lisa se sentó frente a él con su café, observándolo y pensando en el día que le esperaba. Había estado despierta hasta tarde la noche anterior revisando facturas e intentando calcular. David necesitaba zapatos nuevos. Los que tenía se le habían quedado pequeños y ella podía ver cómo le apretaban los dedos contra la parte delantera. La factura de la luz era más alta de lo habitual porque el aire acondicionado de su habitación había estado funcionando constantemente durante el calor del verano. Y siempre existía la esperanza, la cara esperanza, de que tal vez pudiera encontrar otro médico que tuviera nuevas ideas para ayudar a David a conectar con el mundo. Los terapeutas a los que lo había llevado a lo largo de los años tenían buenas intenciones, pero todos parecían querer transformarlo en algo que no era. Querían que hiciera contacto visual, que respondiera a su nombre y que jugara con él. Con juguetes de maneras que les resultaran lógicas. Tenían ejercicios, técnicas y teorías sobre que podría funcionar, pero nada funcionaba. En realidad, no. David seguía siendo David. Presente pero distante, consciente pero inalcanzable. Lisa terminó su café y fue a vestirse para ir a trabajar. Su uniforme de limpieza era sencillo, pantalones negros, una camisa gris con el logo de la empresa, zapatos cómodos que le permitían estar de pie durante horas. Se recogió el pelo y agarró las llaves, la cartera y la pequeña bolsa de bocadillos que comería en su descanso. Antes de irse, llamó suavemente a la puerta de la señora Rodríguez. La mujer mayor le abrió con una cálida sonrisa, ya vestida y lista para su día de cuidar a David y a otros 2 niños del vecindario cuyos padres trabajaban en el turno de la mañana. «Buenos días, cariño», dijo la señora Rodríguez con voz suave y amable. «¿Cómo durmió?» «Buenas noches», respondió Lisa. «Sigue tocando esta mañana, así que creo que está tranquilo». La señora Rodríguez asintió. Ella también había aprendido las señales de David durante los meses que lo cuidó. «Estaremos bien hoy. No te preocupes por nada más que por tu trabajo». Lisa le dio un beso de despedida a David, aunque él no reconoció el gesto. Estaba sentado en el sofá de la señora Rodríguez, meciéndose suavemente y mirando un libro ilustrado, no leyéndolo, sino estudiando los patrones y colores de cada página con intensa concentración. Así era como interactuaba con el mundo a través de la textura, los patrones, el ritmo y la rutina. El viaje en autobús al centro duró 45 minutos, lo que le dio a Lisa tiempo para pensar. Observó cómo la ciudad despertaba a su alrededor. Gente dirigiéndose a sus trabajos de oficina, tiendas, dueños levantando las puertas de seguridad, niños caminando a escuelas a las que David probablemente nunca asistiría de forma normal. A veces se preguntaba en qué pensaba en sus momentos de tranquilidad. ¿Sabía que era diferente? ¿Deseaba poder hablar? ¿Entendía cuánto lo amaba, incluso cuando no podía alcanzarlo? El edificio de oficinas donde trabajaba era alto y moderno, todo de vidrio, acero y pisos de mármol que dejaban ver cada huella. El trabajo de Lisa era dejarlo perfecto antes de que los abogados y contadores. Los consultores de negocios llegaron a las 8. Tenía 2 horas para limpiar 12 pisos, vaciando papeleras, quitando el polvo de los escritorios y limpiando baños y salas de conferencias. Trabajaba sola, lo cual prefería. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico exterior. Recorrió los pisos metódicamente, piso por piso, habitación por habitación, enorgulleciéndose de hacer bien su trabajo, aunque nadie se lo agradecería jamás. Mientras trabajaba, su mente se posó en David. Pensó en cómo movía los dedos, siempre siguiendo patrones, siempre con un propósito. Pensó en cómo parecía oír las cosas de forma diferente a los demás. Cómo se congelaba e inclinaba la cabeza cuando le llegaban ciertos sonidos. Como si estuviera escuchando algo que el resto del mundo no podía detectar. La música lo afectaba. Sobre todo,
Cuando la señora Rodríguez ponía su vieja radio por las tardes, David dejaba lo que estuviera haciendo y escuchaba con total atención. No solo escuchaba, todo su cuerpo respondía. Su balanceo seguía el ritmo de la música. Canciones. El golpeteo de sus dedos se volvía más complejo, más musical. Lisa lo había notado, pero nunca le había dado mucha importancia. David lo notaba todo. Sonidos, olores, la forma en que la luz se movía por las paredes. La música era solo una cosa más en su mente. Pero últimamente, ella había empezado a preguntarse si tal vez era algo más. La semana pasada, cuando lo recogió de casa de la señora Rodríguez, la mujer mayor había mencionado algo extraño. David había estado escuchando una canción en la radio, una pieza clásica que la señora Rodríguez no reconoció. Cuando terminó, David se acercó a su viejo teclado, un pequeño aparato barato que uno de sus nietos había dejado atrás años atrás, y presionó algunas teclas. No al azar, dijo la señora Rodríguez, sino deliberadamente, como si intentara recrear algo que había escuchado. Lisa terminó de limpiar el piso 12 y bajó en ascensor al vestíbulo. Su turno había terminado, pero tenía 3 horas antes de tener que estar en el centro comunitario para su trabajo de la tarde. 3 horas para el final. A casa, a ver cómo estaba David, tal vez a almorzar rápido y descansar. El autobús de regreso a casa estaba más lleno ahora, lleno de gente que se dirigía a almuerzos de trabajo y citas vespertinas. Lisa encontró un asiento cerca del fondo y cerró los ojos, sintiendo el agotamiento que se había convertido en su compañero constante. Tenía 32 años, pero algunos días sentía el doble. El peso de cuidar a David, de tener 2 trabajos, de no tener nunca suficiente dinero, tiempo ni energía. Todo la oprimía como una manta pesada de la que no podía deshacerse. Pero entonces pensaba en la sonrisa de David. Rara pero genuina. Cuando aparecía, recordaba cómo se sentía seguro y tranquilo en sus brazos cuando la tormenta lo asustaba. Pensaba en la confianza en sus ojos cuando él. La lluvia empezó justo cuando Lisa se preparaba para irse. Tenía que ir a su turno de noche en el centro comunitario. Se quedó de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando las pesadas gotas caer sobre el cristal y escuchando el tamborileo constante en el techo. David estaba sentado en el sofá detrás de ella, meciéndose ligeramente y emitiendo suaves zumbidos que casi seguían el ritmo de la lluvia. Lisa miró su teléfono por enésima vez ese día. La señora Rodríguez le había enviado un mensaje de texto hacía 2 horas diciendo que se sentía mal y que necesitaba descansar. La mujer mayor nunca se enfermaba y nunca cancelaba a última hora a menos que fuera grave. Lisa había llamado a otros 3 vecinos que a veces ayudaban con el cuidado de los niños, pero ninguno estaba disponible con tan poca antelación. Miró el reloj de la pared de la cocina, las 5:15 de la tarde. Necesitaba estar en el centro comunitario a las 6 de la tarde para empezar su turno de limpieza. Faltar al trabajo no era una opción. No podía permitirse perder ni una sola noche de paga, y su supervisor ya le había dejado claro que se esperaba que el personal de limpieza fuera confiable pase lo que pase. David emitió un suave sonido interrogativo, lo más parecido a una comunicación real que jamás había ofrecido. La miraba ahora, sus ojos marrones enfocados y alertas. A veces, Lisa se preguntaba si él entendía más de lo que nadie creía. La forma en que la observaba cuando estaba estresada, la forma en que su mecerla se volvía más suave cuando estaba triste. Era como si pudiera percibir sus emociones, aunque no pudiera expresar las suyas con palabras. «Podríamos tener una aventura esta noche, amigo», dijo Lisa, aunque no estaba segura de que él la entendiera. Con los años había aprendido a hablar con él con normalidad. No porque respondiera, sino porque se sentía bien. Era su hijo, y los hijos deben escuchar las voces de sus madres, incluso si nunca le contestaban. Lisa tomó una decisión rápida. El centro comunitario donde trabajaba solía estar vacío durante su turno de noche. Los programas diurnos terminaban a las 5 de la tarde.
Y las clases de la tarde no empezaban hasta las 7:30 de la tarde. Tendría 1 hora y media para trabajar sola en un edificio tranquilo. David podría sentarse en una de las salas principales mientras ella limpiaba, igual que se sentaba tranquilamente en casa de la señora Rodríguez o en su apartamento. No era lo ideal, pero era mejor que faltar al trabajo. Empacó las cosas de rutina de David en una pequeña bolsa: su taza azul, un paquete de galletas que le gustaban y el desgastado libro ilustrado que llevaba a todas partes. El libro no tenía palabras, solo imágenes de diferentes texturas y patrones que estudiaba durante horas. También agarró una pequeña manta que olía a casa, sabiendo que los nuevos entornos a veces lo ponían ansioso. El viaje en autobús al centro comunitario fue más largo de lo habitual debido a la lluvia. Lisa se sentó con David pegado a su costado, su cuerpo cálido, firme y reconfortante. No se mecía en el autobús. El movimiento parecía calmarlo, ya fueran sus propios movimientos repetitivos o el suave balanceo del transporte público. Sus dedos tamborileaban contra su pierna en patrones lentos y constantes, y Lisa se sintió casi hipnotizada por el ritmo. Otros pasajeros los miraban de vez en cuando. El comportamiento de David era tan obvio que la gente lo notaba, pero tan diferente que no sabían cómo reaccionar. Algunos sonreían con incertidumbre. Otros apartaban la mirada rápidamente, incómodos con cualquier cosa que no se ajustara a sus expectativas sobre cómo debían comportarse los niños. Lisa había aprendido a ignorar ambas reacciones. David era quien era, y las opiniones de desconocidos no lo cambiaban. El centro comunitario era un gran edificio antiguo que había sido muchas cosas a lo largo de las décadas. Originalmente una escuela, luego una iglesia, luego un salón de reuniones, ahora servía al vecindario como lugar para clases, reuniones y eventos comunitarios. Las salas eran grandes, con techos altos, y todo el edificio tenía un eco que hacía que cada sonido pareciera importante. Lisa usó su llave para entrar por la puerta trasera, sosteniendo la mano de David mientras caminaban por los pasillos vacíos. El edificio se sentía diferente cuando estaba vacío. No solo silencioso, sino expectante, como si esperara que la vida lo llenara de nuevo. Sus pasos resonaban en los desgastados suelos de madera, y David giraba la cabeza con cada nuevo sonido. Sus oídos captaban detalles que Lisa pasaba por alto. Ella lo condujo al salón principal, una sala grande con un pequeño escenario en un extremo donde grupos de teatro comunitario actuaban y músicos locales daban conciertos. Había sillas plegables apiladas contra las paredes y el escenario estaba vacío, salvo por algunos equipos cubiertos con sábanas viejas. Lisa dejó la mochila de David cerca del fondo de la sala y extendió una manta en el suelo. «Estaré limpiando cerca», le dijo, señalando hacia el pasillo. «Puedes sentarte aquí y mirar tu libro». «De acuerdo». David se acomodó en la manta y abrió su libro ilustrado. Inmediatamente se absorbió en el estudio de una página llena de patrones geométricos. Lisa sintió una oleada de alivio. Parecía cómodo en el nuevo espacio, lo que no siempre era así. A veces, los entornos desconocidos lo abrumaban, lo que lo llevaba a horas de intenso balanceo, o peor aún. El tipo de llanto angustiado que le rompía el corazón porque no podía explicarle que todo estaría bien. Lisa comenzó su rutina de limpieza en las habitaciones más pequeñas que conectaban con el salón principal. Trabajaba eficientemente, pero en silencio, para no crear ruidos repentinos que pudieran asustar a David. Podía verlo a través de la puerta mientras se movía de una habitación a otra, y él permanecía tranquilo y concentrado en su libro. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, creando un ritmo constante de fondo que parecía coincidir con el golpeteo de los dedos de David. Lisa se encontró escuchando ambos sonidos mientras trabajaba: la lluvia afuera y los tranquilos patrones de su hijo adentro. Había algo casi musical en ello, un ritmo natural que la tranquilizaba después del estrés del día. Estaba a mitad de limpiar la cocina cuando se dio cuenta de que no había oído el golpeteo de David en varios minutos. Lisa dejó de trabajar y escuchó atentamente. El edificio estaba completamente en silencio,
excepto por la lluvia. No se oían balanceos, ni suaves zumbidos, ni golpeteos de dedos contra el suelo. Una fría preocupación la atravesó por el pecho. David nunca guardaba silencio absoluto a menos que algo anduviera mal. Lisa dejó caer sus productos de limpieza y regresó rápidamente al salón principal. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío. El salón principal estaba vacío. La manta de David seguía extendida en el suelo, y su libro ilustrado estaba abierto por la página que había estado estudiando, pero David ya no estaba. El corazón de Lisa se aceleró. Lo llamó por su nombre, aunque sabía que no respondería. Miró detrás de las sillas apiladas, pensando que tal vez había despertado su curiosidad y se había acercado a explorar. Miró bajo el escenario, en los rincones de la sala, tras las pesadas cortinas que colgaban a ambos lados del área de actuación. No estaba en el salón principal. Lisa corrió de vuelta por las habitaciones que ya había limpiado, llamando a David más fuerte ahora, sin importarle si su voz resonaba por el edificio vacío. Todas las aulas estaban vacías. La cocina estaba vacía. Los trasteros estaban vacíos. ¿A dónde habría ido? Intentó pensar como David, comprender que podría haberle llamado la atención y haberlo alejado de su lugar seguro. No solía deambular. Su necesidad de rutina y familiaridad lo mantenía cerca de cualquier espacio que le resultara seguro. Pero a veces los sonidos captaban su atención por completo, atrayéndolo hacia su origen como una polilla hacia la luz. Lisa se detuvo y escuchó de nuevo, obligándose a mantener la calma y ser sistemática. Si David hubiera oído algo interesante, ¿de dónde habría salido? Recorrió el edificio habitación por habitación, abriendo puertas y revisando espacios que no tenía pensado limpiar esa noche. La mayoría de las habitaciones estaban oscuras y vacías, con sillas apiladas sobre mesas y el equipo cubierto con sábanas protectoras. Pero a medida que se adentraba en el edificio, hacia habitaciones a las que rara vez entraba durante sus turnos de limpieza, empezó a oír algo que la hizo detenerse y contener la respiración. Música. Muy suave, muy tranquila, pero definitivamente música. Solo unas pocas notas tocadas lenta y cuidadosamente, con largas pausas entre cada sonido. Lisa siguió la música por un pasillo que nunca antes había explorado. Los sonidos provenían de una habitación al final del pasillo, un espacio con luz bajo la puerta. Al acercarse, notó que la música provenía de un piano. Notas individuales tocadas con precisión deliberada. No era una canción, sino algo más parecido a una conversación entre el músico y el instrumento. Llegó a la puerta y miró por la pequeña ventana. La habitación parecía un pequeño estudio de música, con sillas dispuestas en semicírculo y atriles dispersos alrededor y en el centro, apenas visibles por encima de un viejo piano vertical. Podía ver la nuca de David. El primer instinto de Lisa fue correr a agarrarlo, regañarlo por alejarse y preocuparse por lo que pudiera haber tocado o roto. Pero algo en la escena la hizo detenerse. David estaba sentado completamente inmóvil en el banco del piano, con la espalda recta y las manos sobre las teclas. No era su habitual balanceo o inquietud. Era una atención total. Abrió la puerta silenciosamente y entró en la habitación. David no se giró ni reconoció su presencia, pero ella pudo ver su rostro de perfil. Su expresión era más concentrada que nunca, con las cejas ligeramente fruncidas y la boca apretada en una línea de determinación. Su mano derecha se movió lenta y deliberadamente, y presionó una sola tecla. La nota sonó clara y pura, llenando la pequeña habitación de sonido. David mantuvo la tecla presionada durante varios segundos, escuchando cómo la nota se desvanecía en el silencio. Luego movió la mano a otra tecla y presionó de nuevo, una nota diferente, más aguda que la primera, pero tocando con la misma atención al sonido que creaba. Lisa se quedó paralizada en la puerta, viendo a su hijo hacer algo. A la mañana siguiente, Lisa no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. En la sala de música. Finalmente, convenció a David para que se alejara del piano prometiéndole que volverían en otro momento,
y él la siguió a casa sin su habitual resistencia a abandonar un lugar interesante. Aún más sorprendente, durmió profundamente esa noche en lugar de dar vueltas en la cama sin descanso. Ahora, mientras le preparaba el desayuno con la misma meticulosa rutina de todos los días, Lisa observaba a David en busca de cualquier señal de que algo hubiera cambiado. Comió sus 7 trozos de plátano y su pan tostado perfecto. Pero había algo diferente en el golpeteo de sus dedos. Los patrones eran más complejos, más variados. Era como si el piano hubiera despertado algo en sus manos que ahora intentaba expresarse incluso sin teclas que pulsar. Durante su turno de limpieza matutino en el centro, Lisa se distrajo. No dejaba de repasar la escena de la noche anterior. La concentración en el rostro de David, la forma deliberada en que había elegido cada nota, la sensación de que estaba teniendo una conversación con el piano que ella no podía entender, pero que de alguna manera podía sentir. Nunca lo había visto interactuar con nada como lo había hecho con ese instrumento. Al terminar su turno, en lugar de irse directamente a casa, Lisa se desvió a la biblioteca local. No estaba segura de qué buscaba exactamente, pero sabía que necesitaba comprender mejor lo sucedido. La bibliotecaria, una amable mujer llamada Beth, que había ayudado a Lisa a investigar la condición de David años antes, la recibió cálidamente. «Necesito aprender sobre musicoterapia», dijo Lisa sin preámbulos, específicamente para niños con autismo. Beth arqueó las cejas con interés. «Es un campo fascinante. ¿Ha mostrado David alguna inclinación musical?» Lisa dudó. Aún no estaba lista para compartir toda la historia, pero necesitaba información. Tal vez. Solo quiero entender si la música realmente puede ayudar a niños como él. Beth la condujo a una sección de la biblioteca que Lisa nunca había explorado, llena de libros sobre terapia, desarrollo infantil y enfoques alternativos para ayudar a niños con necesidades especiales. Algunos libros eran gruesos y académicos, llenos de lenguaje clínico que le recordaban a Lisa, incómodamente, todas las citas médicas y evaluaciones que había soportado a lo largo de los años. Pero otros fueron escritos por padres y terapeutas que hablaban con sencillez sobre niños reales y verdaderos avances. Lisa sacó 4 libros y pasó su hora de almuerzo leyendo en el rincón tranquilo de la biblioteca. Lo que aprendió la asombró. La musicoterapia no se trataba solo de enseñar a los niños a tocar instrumentos. Se trataba de usar la música como puente hacia la comunicación, la expresión emocional y la conexión social. Los niños que no podían hablar a veces cantaban. Los niños que no podían hacer contacto visual a veces conectaban a través de experiencias musicales compartidas. Los niños que vivían aislados a veces encontraban comunidad a través del ritmo y la melodía. Un libro incluía historias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Un niño que nunca había hablado decía sus primeras palabras mientras cantaba una canción conocida. Una niña que no toleraba que la tocaran, aprendiendo a chocar los 5 con su terapeuta al ritmo de un tambor. Niños que parecían inalcanzables descubrían que la música era un lenguaje que siempre habían entendido, pero que nunca habían tenido la oportunidad de usar. Pero los libros también incluían advertencias y expectativas realistas. La musicoterapia no era mágica y no funcionaba para todos los niños. El progreso solía ser lento e inconsistente. Algunos niños que respondían maravillosamente a la música en las sesiones de terapia no podían transferir esas habilidades a otras áreas de su vida. No había garantías ni soluciones rápidas. Aún así, mientras Lisa leía testimonio tras testimonio de padres que habían visto a sus hijos florecer gracias a la música, sintió una chispa de esperanza que no había experimentado en años. Tal vez la experiencia de David con el piano no fue solo una curiosidad puntual. Tal vez fue el comienzo de algo más grande. Esa noche, Lisa tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. En lugar de intentar alejar a David del aula de música del centro comunitario, lo traería de vuelta. No como una solución de último minuto para el cuidado infantil, sino intencionalmente para ver si la magia de la noche anterior podía repetirse. Empacó los artículos habituales de David para su comodidad y añadió algo nuevo: una libreta pequeña y un bolígrafo.
Si David iba a interactuar con la música, quería documentar lo sucedido. Con los años había aprendido que los médicos y terapeutas siempre querían observaciones detalladas, y presentía que esto podría ser importante. El centro comunitario volvió a estar en silencio, como la noche anterior. Lisa condujo a David directamente a la sala de música esta vez, observando su reacción al acercarse a la puerta familiar. Su golpeteo de dedos se volvió más rápido y más excitado, y caminó ligeramente por delante de ella por primera vez que ella recordaba. David nunca guiaba a nadie. Siempre seguía, siempre esperaba instrucciones. Pero esta noche, parecía saber exactamente a dónde quería ir. El piano estaba en el mismo lugar, un viejo piano vertical con la madera rayada y teclas ligeramente amarillentas por el tiempo. Lisa nunca le había prestado mucha atención, pero ahora lo examinó con más atención. No era un instrumento bonito, de esos que acaban en centros comunitarios porque nadie más los quiere. Pero cuando David se acercó y levantó la tapa de las teclas, Lisa se dio cuenta de que la belleza no era lo importante. El piano era funcional, y para David, eso era todo lo que importaba. David se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó de inmediato. En cambio, permaneció inmóvil durante varios minutos como si escuchara algo que Lisa no podía oír. Luego, lenta y deliberadamente, comenzó a tocar. No era una canción en el sentido tradicional, pero tampoco era un ruido aleatorio. David tocaba notas sueltas con largas pausas entre ellas, luego grupos de 2 o 3 notas que parecían ir juntas. Lisa abrió su cuaderno e intentó anotar lo que oía, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía el vocabulario musical necesario para describirlo con precisión. Lo que sí podía describir era el comportamiento de David. Su habitual balanceo había cesado por completo. Su cuerpo estaba quieto y centrado, su postura mejor que nunca. Su rostro mostraba la misma intensa concentración de la noche anterior. Pero ahora había algo más, una especie de alegría o satisfacción que aparecía cuando encontraba combinaciones de notas que le agradaban. David tocó durante casi una hora, y Lisa llenó varias páginas de su cuaderno con observaciones. Parecía preferir ciertas tonalidades a otras, volviendo a ellas repetidamente, como palabras favoritas en una conversación. A veces tocaba un grupo de notas y luego las repetía exactamente como si las estuviera memorizando. Otras veces tocaba algo una vez y luego pasaba a otra cosa como si estuviera explorando en lugar de practicar. Lo más notable era que parecía estar escuchando no solo las notas que tocaba, sino el silencio entre ellas. Mantenía presionada una tecla y dejaba que el sonido se desvaneciera por completo antes de pasar a la siguiente. Tocaba 2 notas juntas y luego se sentaba en silencio, como si pensara en cómo sonarían juntas. Cuando David finalmente dejó de tocar y se apartó del piano, Lisa esperaba que volviera a su habitual silencio, pero en lugar de eso, la miró directamente a la cara por un instante, lo más parecido al contacto visual que jamás había tenido, y sonrió. No la sutil curva de su boca que Lisa había aprendido a reconocer como felicidad, sino una sonrisa auténtica e inconfundible que transformó por completo su rostro. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento, se dio cuenta de que nunca había conocido realmente a su propio hijo. Durante 8 años, había visto a David como un niño que vivía en su propio mundo, separado del suyo, conectado a ella a través del amor y el cuidado, pero no a través de una comunicación genuina. Pero sentada en esa sala de música, viéndolo sonreír después de crear algo hermoso, comprendió que David siempre había intentado comunicarse. Solo necesitaba el lenguaje adecuado. Durante las 2 semanas siguientes, Lisa y David volvieron a la sala de música todas las noches. Lisa había hablado con su supervisor sobre la situación, explicándole que necesitaba llevar a su hijo al trabajo temporalmente debido a problemas con el cuidado infantil. Su supervisor se mostró comprensivo. Lisa era una empleada confiable y el centro comunitario estaba vacío durante sus turnos. En cualquier caso, cada noche, la interpretación de David se volvía más compleja y con un propósito.
Empezó a tocar secuencias de notas más largas, y Lisa empezó a oír melodías que surgían de lo que inicialmente parecía una exploración aleatoria. A veces tocaba la misma secuencia una y otra vez, como si la estuviera practicando o perfeccionando. Otras veces tocaba algo una vez y pasaba a algo completamente diferente. Lisa continuó tomando notas y empezó a ver patrones en las selecciones musicales de David. Le atraían ciertas combinaciones de notas que sonaban armoniosas juntas. Evitaba las combinaciones que creaban disonancia o conflicto. Parecía tener una comprensión intuitiva del ritmo, tocando algunas notas rápidamente en sucesión y manteniendo otras durante periodos más largos. Lo más importante es que el comportamiento de David fuera de la sala de música también empezó a cambiar. Su ritmo de golpeteo se volvió más musical, más variado. Parecía más tranquilo en general, menos propenso a alterarse por cambios en la rutina o eventos inesperados. Incluso empezó a dormir mejor, como si la música lo ayudara a procesar y organizar sus pensamientos de nuevas maneras. Lisa sabía que necesitaba orientación profesional, pero le aterraba arruinar lo que estuviera sucediendo entre David y el piano. Había tenido demasiadas citas con terapeutas que querían analizar, modificar y controlar cada aspecto del comportamiento de David. ¿Y si decidían que su exploración musical era inapropiada o improductiva? Elena Chen llegó al centro comunitario un jueves por la noche, con una pequeña bolsa y una sonrisa amable que Lisa se tranquilizó de inmediato. Era más joven de lo que Lisa esperaba, probablemente de 20 años, con una mirada amable y una forma de moverse pausada que sugería que se sentía cómoda tomándose su tiempo para comprender nuevas situaciones. Beth me habló de David, dijo Elena mientras estrechaba la mano de Lisa. Estoy emocionada de conocerlo, pero quiero que sepas que no estoy aquí para evaluar ni diagnosticar nada. Solo estoy aquí para escuchar y ver si puedo ayudar. Lisa sintió que la tensión se le escapaba. Después de años de tratar con profesionales que trataban a David como un conjunto de síntomas y deficiencias, el enfoque de Elena le pareció refrescantemente humano. Caminaron juntas hacia la sala de música, donde David ya estaba sentado al piano. Había empezado a tocar en cuanto llegaron al centro comunitario, como si el instrumento lo llamara desde el otro lado del edificio. Esa noche, su música sonaba con más seguridad que nunca. Secuencias de notas más largas que parecían contar historias que Lisa no podía entender, pero que, aún así, le parecían hermosas. Elena se detuvo en la puerta y escuchó sin entrar en la habitación. David estaba completamente absorto en su interpretación, sin darse cuenta de que tenía público. Sus pequeñas manos se movían por las teclas con creciente cautela y Lisa notó que usaba ambas manos para crear armonías sencillas que no había formado parte de su forma de tocar ni siquiera una semana antes. ¿Cuánto tiempo lleva tocando?, susurró Elena. Unas 3 semanas, respondió Lisa. Pero nunca ha recibido clases ni instrucción. Todo esto es solo suyo. Elena asintió lentamente, sin apartar la mirada de David. Lo que están oyendo es bastante notable. No se limita a hacer ruido ni a explorar el instrumento al azar. Crea frases musicales, desarrolla temas y muestra una comprensión intuitiva de la armonía y el ritmo que la mayoría de los niños no desarrollan sin años de formación formal. Lisa sintió una oleada de orgullo mezclada con incertidumbre. ¿Es eso normal en niños como David? Cada niño es único, dijo Elena con cuidado. Pero lo que hace David sugiere que tiene un don musical considerable. La pregunta es cómo cultivar esos dones respetando quién es y cómo aprende. Observaron a David tocar durante otros 20 minutos antes de que Elena sugiriera que hablaran en privado. Lisa dudó en interrumpir la sesión de David, pero Elena le aseguró que podrían volver más tarde. En la pequeña cocina del centro comunitario, Elena explicó su trayectoria y enfoque. Había estudiado musicoterapia en la universidad y llevaba 5 años trabajando con niños con autismo y otras diferencias del desarrollo. Creía que la música podía ser una herramienta poderosa para la comunicación y la autoexpresión, pero solo si se abordaba de forma que respetara las necesidades e intereses individuales de cada niño.
El modelo tradicional de musicoterapia implicaba lecciones estructuradas, objetivos específicos e indicadores de progreso mensurables, explicó Elena. Eso funciona bien para algunos niños, pero para otros, especialmente niños como David, que tienen sus propias preferencias y formas de aprender, puede ser contraproducente. Lisa se inclinó hacia adelante, interesada. Esto era diferente a todo lo que había oído antes. Lo que me gustaría proponer, continuó Elena, es que dedique un tiempo a observar a David y a conocer sus intereses musicales. Luego, si se siente cómodo con mi presencia, podría empezar a interactuar con él musicalmente poco a poco, no para enseñarle nada específico, sino para acompañarlo en su exploración y ver si podemos ampliarla juntos. Lisa sintió un alivio. Parecía algo que a David le podría beneficiar, en lugar de otro intento de imponerle un molde predeterminado. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica?, preguntó Lisa. Podría venir un par de tardes a la semana. Durante el tiempo que estén aquí, me sentaría en la sala de música mientras David toca. Quizás podría traer algunos instrumentos de percusión sencillos o intentar tocar con él en otro instrumento si hubiera uno disponible. El objetivo sería seguir su ejemplo en lugar de intentar dirigirlo. Elena hizo una pausa y miró directamente a Lisa. Pero quiero ser clara en algo. Lo que David está haciendo musicalmente ya es valioso y significativo. Independientemente de si nuestro trabajo conjunto le ayuda a disfrutar más de la música o le proporciona una forma más rica de expresarse, sería un éxito rotundo. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En 8 años buscando ayuda para David, nadie le había sugerido que su estado actual ya fuera suficiente. Regresaron a la sala de música donde David seguía tocando. Elena se sentó tranquilamente en una de las sillas dispuestas alrededor, lo suficientemente lejos para no abrumarlo, pero lo suficientemente cerca para escuchar con claridad. Escuchó sin hablar ni moverse, y David parecía no percatarse de su presencia. Después de unos 10 minutos, Elena sacó silenciosamente una pequeña flauta de madera de su bolso. No la tocó inmediatamente. Simplemente la sostuvo y continuó escuchando las exploraciones de David al piano. Cuando David hizo una pausa entre frases musicales, Elena tocó una suave nota en la flauta. Las manos de David se congelaron sobre las teclas del piano. Inclinó la cabeza ligeramente, escuchando cómo el sonido de la flauta se desvanecía en el silencio. Entonces, con mucha deliberación, tocó una nota en el piano que pareció responder a la nota de flauta de Elena. No era el mismo tono, pero sí uno que sonaba armonioso. Elena esperó un momento y luego tocó otra nota de flauta, esta ligeramente más aguda que la primera. De nuevo, David respondió con una nota de piano que complementaba lo que había oído. Lisa observó con asombro cómo su hijo entablaba lo que parecía una conversación musical con alguien a quien nunca había conocido. El intercambio continuó durante varios minutos. Elena tocaba una frase sencilla en la flauta y David respondía con algo en el piano. No era exactamente una imitación, pero tampoco era casual. David parecía estar escuchando las propuestas musicales de Elena y respondiendo con sus propias ideas musicales. Finalmente, Elena dejó la flauta y simplemente escuchó mientras David volvía a su solo. Cuando terminó y se apartó del piano, Elena habló por primera vez. «Gracias por compartir tu música conmigo, David», dijo en voz baja. «Es hermoso». David no respondió verbalmente, pero miró en dirección a Elena por un instante antes de acercarse a su madre para sentarse. Lisa se quedó atónita. David nunca se acercaba a desconocidos y nunca había interrumpido voluntariamente una sesión de piano para estar cerca de ella mientras había otra persona en la habitación. «Creo que David y yo podríamos trabajar bien juntos», le dijo Elena a Lisa mientras se preparaban para salir del centro comunitario esa noche. «Es increíblemente musical y parece abierto a la interacción musical, siempre que sea en sus propios términos. ¿Te interesaría probar algunas sesiones regulares?» Lisa aceptó de inmediato. Por primera vez desde el nacimiento de David,
Sintió que había encontrado a alguien que realmente entendía a su hijo y quería ayudarlo a crecer sin intentar transformarlo en otra persona. Elena empezó a visitar el centro comunitario 2 veces por semana, siempre llevando diferentes instrumentos sencillos: un tambor pequeño, un xilófono, bloques de madera y un triángulo. Nunca intentó enseñarle a David a usar estos instrumentos ni le sugirió que los tocara de una manera específica. En cambio, introducía cada nuevo sonido gradualmente, tocando suavemente mientras David tocaba el piano y dejándole decidir si incorporaba los nuevos elementos musicales a sus propias exploraciones y cómo. El progreso de David fue notable. En un mes, usaba ambas manos en el piano con creciente sofisticación, creando melodías y armonías complejas que sonaban casi como composiciones reales. Empezó a responder con mayor consistencia a las propuestas musicales de Elena, a veces imitando lo que ella tocaba y a veces creando respuestas musicales que parecían continuar la conversación que ella había iniciado. Y lo más importante, David parecía más feliz y más concentrado de lo que Lisa nunca lo había visto. Sus comportamientos repetitivos y de balanceo disminuyeron significativamente cuando tocaba música. E incluso cuando no estaba al piano, parecía más tranquilo y presente. Seguía sin hablar, pero su lenguaje corporal se volvió más expresivo y ocasionalmente establecía contacto visual con Elena durante sus interacciones musicales. Elena documentó todo cuidadosamente, no con evaluaciones formales ni notas clínicas, sino con grabaciones de audio que capturaban el desarrollo musical de David y observaciones escritas sobre su comportamiento y preferencias. Compartía estas grabaciones con Lisa regularmente, ayudándola a comprender lo que presenciaban y su importancia. David tiene lo que llamamos oído absoluto, explicó Elena una noche mientras escuchaban la grabación de su última sesión de piano. Puede identificar y reproducir cualquier nota que oye con total precisión. Es una habilidad relativamente rara, incluso entre músicos profesionales. Lisa escuchó la grabación con asombro. Podía percibir la sofisticación en la interpretación de David ahora que Elena le había enseñado a que prestar atención. Lo que comenzó como una simple exploración se había convertido en música genuinamente hermosa y compleja. También está demostrando una comprensión intuitiva de la estructura musical. Elena continuó: escuchen cómo desarrolla temas musicales, cómo regresa a ciertas frases y variaciones. Realmente está componiendo, aunque no tenga el vocabulario formal para entender lo que hace. A medida que las habilidades musicales de David crecían, Elena comenzó a sugerir nuevas posibilidades. Había orquestas juveniles y programas de música que podrían acoger a un joven músico talentoso, incluso uno que se comunicara de manera diferente a otros niños. Había concursos y oportunidades de actuación que podían mostrar los dones únicos de David. La mañana de la audición llegó gris y lluviosa, con nubes densas que igualaban la ansiedad que sentía Lisa en el estómago. Apenas había dormido la noche anterior, alternando entre la emoción por la oportunidad de David, la incertidumbre y el terror por lo que pudiera salir mal. David, sin embargo, parecía completamente tranquilo mientras desayunaba con su habitual y precisa rutina, aparentemente sin darse cuenta de que este día sería diferente a todos los demás. Elena había pasado la semana anterior preparando a David para la audición con su estilo amable y despreocupado, en lugar de sesiones de práctica formales. Poco a poco, había ido introduciendo la idea de tocar música en un lugar nuevo con gente nueva. Le llevó grabaciones de música orquestal a David y habló con naturalidad sobre cuántos músicos disfrutaban tocando juntos y compartiendo su música con el público. La respuesta de David había sido alentadora pero sutil. Su zapateo se había vuelto más complejo y variado, como si estuviera asimilando la idea de la creación musical colaborativa. Durante sus sesiones de piano, había empezado a hacer pausas ocasionales y a mirar hacia la puerta, como si imaginara a otros músicos que podrían unirse a él. Lo más prometedor de todo era que había empezado a tocar repetidamente algunas de sus frases musicales favoritas, como si las estuviera ensayando para algo importante. La orquesta juvenil realizó sus audiciones en un conservatorio del centro, en un edificio hermoso e intimidante a la vez.
El vestíbulo tenía techos altos, suelos de mármol y paredes cubiertas de fotografías de músicos famosos y actuaciones anteriores de estudiantes. Lisa se sentía completamente fuera de lugar con su mejor vestido. Un sencillo traje azul marino que solía usar para las entrevistas de trabajo, pero Elena se movía con seguridad por el espacio, saludando al personal y a otras familias que asistían a las audiciones. David caminaba entre Lisa y Elena, de la mano de su madre, con la mirada fija en cada detalle del nuevo entorno. Lisa lo observaba atentamente en busca de señales de angustia o sobreestimulación, pero parecía más curioso que ansioso. Su golpeteo de dedos era constante y controlado, y no se balanceaba ni mostraba ninguno de los comportamientos repetitivos que solían aparecer cuando se sentía abrumado. Los dirigieron a una sala de espera fuera de las salas de audiciones, donde había varias familias sentadas con niños de distintas edades. Algunos de los niños eran, sin duda, intérpretes experimentados. Llevaban estuches de instrumentos caros y charlaban con confianza sobre sus piezas para la audición. Otros parecían tan nerviosos como Lisa, agarrando partituras y susurrando palabras de aliento a sus hijos en el último minuto. David destacaba en este grupo, pero no de la forma que Lisa temía. Mientras los demás niños se removían, practicaban y hablaban nerviosamente con sus padres, David permanecía completamente quieto y concentrado, como si escuchara música que solo él podía oír. Su calma era tan sorprendente que varias familias lo miraban con curiosidad en lugar de preocupación. Elena los registró con la coordinadora de audiciones, una mujer amable que les explicó el proceso. Cada niño tendría aproximadamente 15 minutos con el señor Harrison, el director de la orquesta. La audición sería informal y conversacional, diseñada para evaluar la capacidad y la preparación musical en lugar de descartar candidatos. La mayoría de los niños que se presentaron a la audición con seriedad fueron aceptados en el programa en algún nivel, aunque su colocación podría depender de su nivel de habilidad y experiencia. ¿Hay algo especial que debamos saber sobre David?, preguntó la coordinadora en voz baja, mirando las notas que Elena les había proporcionado sobre su autismo y su estilo de comunicación. Él no habla verbalmente, explicó Elena, pero se comunica con mucha claridad a través de la música. Se siente más cómodo cuando puede empezar a tocar de inmediato en lugar de hablar sobre lo que va a tocar. El coordinador asintió comprensivamente. El señor Harrison ha trabajado con muchos niños con diferentes estilos de comunicación. Es muy bueno adaptando su enfoque a las necesidades de cada niño. Esperaron casi una hora antes de que llamaran a David. Durante ese tiempo, Lisa observó a otros niños entrar y salir de la sala de audiciones. La mayoría salió aliviada y feliz, acompañada de padres que susurraban animadamente sobre lo bien que había ido todo. Algunos parecían decepcionados, y un niño más pequeño salió llorando, molesto por un error que había cometido durante su actuación. La ansiedad de Lisa aumentó a medida que se acercaba el turno de David. ¿Y si el ambiente formal lo abrumaba? ¿Y si no podía conectar con el director de orquesta como lo había hecho con Elena? ¿Y si lo habían presionado demasiado y demasiado rápido? Elena pareció percibir el nerviosismo de Lisa. Recuerda, dijo en voz baja, esto es solo una oportunidad para que David comparta su música con alguien nuevo. Pase lo que pase, no cambia lo extraordinario que ha sido su desarrollo musical ni lo orgullosos que deberían estar de él. Llamaron a David y los acompañaron a una sala mediana con excelente acústica y un hermoso piano de cola en el centro. Lisa tuvo que respirar hondo al ver el instrumento. Era mucho más impresionante que el viejo piano vertical del centro comunitario que se había convertido en el hogar musical de David. El señor Harrison era un hombre alto y delgado de unos 50 años, con cabello canoso y mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Saludó a Elena con cariño. Habían trabajado juntos antes con otros estudiantes y estrechó la mano de Lisa con genuina amabilidad. Cuando se volvió hacia David, no intentó forzar el contacto visual ni la conversación. En cambio, simplemente dijo, «Hola, David. Tengo muchas ganas de escuchar tu música».
David miró a su alrededor, observando el piano, los ventanales y los paneles acústicos de las paredes. El golpeteo de sus dedos se aceleró un poco, pero Lisa lo reconoció como emoción más que ansiedad. Sin esperar más instrucciones, David se dirigió directamente al piano y levantó la tapa de las teclas. «Adelante, por favor», dijo el señor Harrison, acomodándose en una silla desde donde podía oír bien, pero sin estar directamente en la línea de visión de David. «Toca lo que quieras». David se sentó en el banco y colocó las manos sobre las teclas. Por un momento, permaneció inmóvil, y Lisa temió que la grandeza del instrumento o el ambiente formal lo abrumaran. Pero entonces sus dedos tocaron las teclas y las primeras notas llenaron la sala con una claridad cristalina. El sonido era diferente a todo lo que Lisa había escuchado de David antes. El piano de cola respondió a su toque con una riqueza y complejidad que el viejo piano vertical jamás pudo producir. Cada nota sonaba pura y auténtica, y las armonías que David creaba parecían brillar en la excelente acústica de la sala. David comenzó con una de sus frases musicales favoritas, una melodía sencilla pero hermosa que había desarrollado durante semanas de práctica. Pero a medida que tocaba, la melodía crecía y evolucionaba de maneras que Lisa nunca antes había escuchado. Era como si el instrumento, mejor que él, lo inspirara a buscar ideas musicales que nunca antes había intentado. El señor Harrison se inclinó hacia adelante en su silla. Su expresión pasó de la atención cortés al asombro genuino. David tocaba con ambas manos, creando armonías complejas y contramelodías que demostraban una sofisticada comprensión de la estructura musical. Su ritmo era perfecto, su toque, sensible y expresivo, y sus elecciones musicales mostraban tanto habilidad técnica como madurez artística. Pero lo más notable era la completa absorción de David en la música. Parecía ajeno a su público, ajeno al contexto formal, ajeno a todo excepto a la conversación que mantenía con el piano. Su cuerpo permanecía completamente inmóvil, salvo por sus manos, y su rostro reflejaba la misma alegría concentrada que Lisa había aprendido a reconocer como su forma más profunda de felicidad. David tocó durante casi 10 minutos, pasando con fluidez de una idea musical a otra. Repetía y desarrollaba algunos temas. Otros los tocaba una vez y los dejaba atrás, como si estuviera contando una historia que solo él sabía contar. La música no era técnicamente perfecta. De vez en cuando, sus dedos resbalaban o alcanzaban notas que estaban justo fuera de su alcance. Pero era innegablemente hermosa y completamente auténtica. Cuando David finalmente dejó de tocar y se apartó del piano, la sala quedó en completo silencio. El señor Harrison permaneció inmóvil durante varios segundos, con la boca ligeramente abierta y la mirada fija en David con incredulidad. En 30 años dirigiendo orquestas juveniles, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Nunca había oído nada igual. Se levantó y se acercó al piano, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. David, dijo, dirigiéndose directamente al chico, aunque sabía que David podría no responder verbalmente. Eso era extraordinario. Absolutamente extraordinario. David miró en dirección al señor Harrison por un instante, y Lisa podría jurar que vio una pequeña sonrisa en su rostro antes de apartar la mirada. El señor Harrison se giró hacia Elena y Lisa, con expresión aún de asombro. ¿Dónde estudió? ¿Quién le ha enseñado? Elena explicó la trayectoria musical de David. El descubrimiento accidental del piano en el centro comunitario, las semanas de exploración autodirigida y la introducción gradual de la interacción musical a través de sus sesiones de terapia. Enfatizó que David nunca había recibido clases formales y que todo lo que acababan de escuchar era fruto de sus propios instintos e intereses musicales. El señor Harrison escuchaba con creciente asombro. Es completamente autodidacta. Toda esa sofisticación musical, ese sentido de la armonía, la estructura y la expresión, es una habilidad natural. David aprende de forma diferente a la mayoría de los niños, explicó Elena. Pero cuando encuentra algo que le llama la atención,
Su capacidad para absorberlo y desarrollarlo es extraordinaria.